Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Una bendición, un gozo poder predicar especialmente un tema que muy relevante, muy urgente en estos tiempos de sequía. Pero antes de ir a nuestro mensaje en Isaías 41, es la tercera parte 3 de la búsqueda de las aguas. Hoy queremos ver el proveedor y la provisión de las aguas, tantas físicas como espirituales. Pero tenemos cultos en calle Felipe Ángeles los domingos. Y Dios abre las fuentes ahí también a las 10 de la mañana y 6 de la tarde, las fuentes de su palabra y el mensaje de la palabra de Dios. Les invitamos miércoles a las 10 de la mañana para estudio bíblico y oración. Vengan a las aguas. Ahora en Isaías 41, 17 y 18 hemos estado viendo en primer lugar las personas que buscaron las aguas. Dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas. No buscamos agua física, no buscamos a Dios, aguas espirituales, hasta sentir nuestra profunda necesidad de Él, de su obra en nosotros. Una pobreza espiritual que nos califica para recibir sus riquezas espirituales. Esas son las personas que en nuestro pasaje buscaron las aguas. En segundo lugar, el problema de los que buscaron las aguas, dice, no las hay. Seca está de sed su lengua. Y bueno, a veces buscamos en el lugar equivocado, buscamos la bendición, buscamos la satisfacción, la llenura, la realización personal. No solo en Dios, pero estamos buscando por todos lados, menos en Dios. Pero también el problema principal en todo el Antiguo Testamento de la Biblia, vez tras vez, hay una conexión íntima y estrecha entre la desobediencia a la palabra de Dios, el apartarse de Dios y la sequía. Hablando físicamente, la falta de aguas. En el libro de Deuteronomio, por lo menos 2 veces mencionado, en la ley de Moisés, en los libros históricos, en los tiempos de Elías el profeta, 3 años y medio sin agua, en 1 de Reyes 17:1, en los libros poéticos, o libros de sabiduría como Salmos, Job, Proverbios, Cantares, Eclesiastés. En Salmo 107 dice claramente que el pecado del hombre es la causa de la sequía. Y también en los profetas vimos textos ya en Jeremías, también en Amós. Dios manda sequía para que vuelva el hombre a Dios, pero el hombre sigue en su necedad y no vuelve a Dios. Pero terminamos el último mensaje en Isaías 55, cuando una persona por fin se arrepienta y vuelve a Dios. Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas. Versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No tuvimos tiempo en el último mensaje para ver esta misma verdad, que los que vuelvan a Dios de todo corazón encuentran, entre otras bendiciones, las lluvias. Entonces Dios dijo en Segunda de Crónicas 6:26, si los cielos se cerraren
y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar, la casa de Dios, y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Y aún incluye, Dios promete oír el extranjero que viene a Él convirtiéndose al verdadero Dios. Y dice, y convirtieren de sus pecados cuando los afligieres. Y sigue, dice, les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. La aplicación principal a Canaán, la tierra prometida, para la bendición del pueblo de Dios, pero aún los extranjeros. Si hay alguien que es como estos extranjeros, todavía no ha conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, pero ahora quieres conocerle. ¿Quieres tener perdón de tus pecados, la salvación eterna de tu alma y además una restauración de la bendición de Dios a tu vida ahora en la tierra, en esta vida? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza a ella. Proverbios 10:22. Entonces, cuando ya estamos humillados, afligidos, menesterosos, física y espiritualmente, y buscamos a Dios de todo corazón, ahora en tercer lugar, podemos conocer el proveedor de las aguas y ver su intervención a nuestro favor. Isaías 41, versículo 17 dice, yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos, fuentes en medio de los valles, y vamos a ver este texto más ampliamente enseguida. Pero estamos viendo el proveedor de las aguas. Yo, Jehová Dios. Yo, el Dios de Israel. Él es el dador único y suficiente de aguas físicas, lluvias físicas, y aguas y lluvias espirituales. Es el único, amigos. Es el único. Dios tuvo que decir a su pueblo, razonar con ellos, y razona con nosotros en Jeremías 14:22. ¿De quién vendrán las lluvias que necesitamos tan desesperadamente? ¿Los científicos van a producir la lluvia como Dios? Están intentando, pero no van a tener éxito en enviar con bendición, con el control perfecto, la medida perfecta, la manera perfecta en el tiempo perfecto, porque no son Dios, tampoco los ídolos. Dice Dios, Jeremías 14:22, ¿hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias en sí mismos? ¿No tienen ese poder? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas, las nubes y las lluvias que solo Él puede producir. Las aguas físicas vienen únicamente de Dios. No tenemos tiempo. Lee Deuteronomio 11. Israel, al obedecer a Dios y su palabra, iba a tener abundantes lluvias, las lluvias tempranas y tardías, y cosechas abundantes con la bendición de las lluvias del cielo. Deuteronomio capítulo 11, versículos 10 hasta 17. También en Deuteronomio capítulo 28. En todo el Antiguo Testamento, Dios dice, pecado, yo quito las lluvias. Obediencia y amor a mí y dependencia de mí para mi bendición, las lluvias vendrán. Lluvias físicas. Pero también Dios, en este mismo libro de Jeremías, se llama a sí mismo fuente de agua viva. Y acusa a su pueblo haber dejado a Él
la fuente de agua viva y haber cavado cisternas rotas, ídolos y también los placeres carnales del mundo, buscando satisfacción y ayuda y bendición en ídolos e imágenes y en satisfacciones y placeres terrenales. No, son bancarrotas, vacías. Dice en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, ídolos, imágenes, placeres, gustos para la carne, pasiones carnales. Dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, en este pasaje estamos viendo que Dios es fuente de agua viva o agua espiritual. Jehová, Dios de Israel. Este es el que da lluvias físicas y lluvias espirituales. Este es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se llama Jesús. ¿Sabías que Jesús significa Jehová salva? O Jehová, salvación de Jehová, o Jehová salva. Es el mismo Dios. Jehová, Jesús en el Nuevo Testamento es la fuente de agua viva. Es la fuente de agua viva y siendo creador del mundo, Juan 1 al 3, Hebreos capítulo 1, 10 al 12, Jesús es creador del universo. Entonces Él puede dar, de Él vienen las aguas físicas, pero también en Juan 4:10, Él es fuente de agua viva. Juan 4:10, a la mujer samaritana Jesús dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, la mujer, a Jesús, y Él te daría agua viva. Ahora estaban al lado de un pozo en aquel momento y Él tenía sed física, pero quería enseñarle a ella que Él podía darle a ella agua espiritual que desesperadamente necesitaba esa mujer. Buscaba en los hombres lo que solo encuentra en Dios. Entonces Jesús dijo en versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua, de un pozo físico, terrenal, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amigos, yo traigo la buena nueva hoy, que solo Dios, Jesucristo, el Hijo del Padre, es fuente de agua viva. Agua física, agua viva. Lo que necesitamos entonces en estos tiempos de sequía física y de sequía espiritual es volver a Dios. Él es el proveedor y la fuente de las aguas físicas y espirituales. Entonces esto nos lleva a nuestro último punto en este estudio, la búsqueda de las aguas. ¿Cuál es la provisión de las aguas de este gran proveedor, Jehová Dios, Jesucristo el Hijo de Dios, que son uno? Juan 10:30, son uno, una misma naturaleza, una misma esencia divina y eterna. Un mismo propósito, una misma obra como creador, Dios, salvador, pastor de su pueblo, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ven a la fuente que es Dios, ven a Jesús, Hijo de Dios, y toma de la provisión, nuestro último punto, la provisión de las aguas, tanto físicas como espirituales. Dice en nuestro texto principal, y con deleite
y gozo proclamo la palabra de Dios, el Dios vivo, que todavía puede darte tus aguas que necesitas, que yo necesito en estos tiempos. Versículo 17, yo los oiré, yo no los desampararé, los que me buscan. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Este es el glorioso, maravilloso, todopoderoso Dios de la Biblia, único y suficiente para tu necesidad, amigo, amiga. Para todo ser viviente que busca las aguas, esta provisión. Mire, primero dice, en las alturas abriré ríos. El libro de Isaías es el libro de abundancia de aguas, porque había abundancia de sequía cuando pecaron contra Dios y se alejaron de Él hacia ídolos y placeres y pecados en su rebeldía. Se alejaron, se apartaron, como muchos que están escuchando este mensaje. Se han apartado de Dios y lo saben, pero ahora hay que sentirlo. Pero Isaías, pronunciando unos de los juicios más fuertes en toda la Biblia, también proclama y promete unas de las promesas más dulces de consolación, especialmente de capítulo 40 en adelante, aunque estas promesas de consolación comienzan aún antes de capítulo 40. Dice, en las alturas abriré ríos. Mire, además en Isaías capítulo 43 dice a su pueblo, ya bien afligido, castigado por su pecado, pero ahora volviendo a Él dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ríos en la soledad. Capítulo 44, Isaías 44, versículo 3. Dice Dios, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y explica que estos ríos no solo son físicos, pueden ser físicos, pero mayormente dice, mi espíritu, el Espíritu Santo, derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos, sobre tus hijos, los hijos de tus hijos también, primero Dios. Si uno tiene la bendición de Cristo como su Salvador, y el Espíritu Santo y estas aguas, ríos de aguas vivas, esta bendición se puede transmitir a los hijos, y después a los hijos de los hijos, y después a los bisnietos, y tataranietos, y etcétera, hasta que Cristo venga. Mis hijos llenos del Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, y llenos del Espíritu Santo de Dios, viviendo una vida que agrada y glorifica a Dios hasta la venida de Cristo para recoger a los suyos y llevarlos al cielo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Dice en nuestro texto principal, Isaías 41, 17, abriré en las alturas, abriré ríos. Pero ahora agrega, fuentes abriré en medio de los valles, como en el tiempo del gran diluvio. En el tiempo del gran diluvio sobre la tierra, dice en Génesis capítulo 7, versículo 11, dice, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y llovió 40 días y 40 noches. Esto fue para juicio, pero Dios tiene este poder de dar fuentes en medio de los valles, fuentes
en medio de los valles. Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. El pueblo de Dios había experimentado el enojo e indignación de Dios por su pecado. Pero volvieron a Él y se apartó su enojo e indignación. Isaías 12:1. Y volvió a consolar a su pueblo. Y dice Isaías 12:2. He aquí. Isaías está hablando en primera persona. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y noten, sacaréis entonces gozo. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Ahora, en los primeros pasajes vimos que las aguas vivas refieren al Espíritu Santo. Aquí a la salvación de Dios, de la cual Dios mismo es la fuente. Fuentes que brotan, fuentes en medio de los valles, gracias a Dios. Pero también añade, abriré en el desierto estanques de aguas, estanques, depósitos de aguas. Mire en Salmo 107, es un texto que vimos la semana pasada hablando del juicio de Dios, la sequía que resulta del pecado. Salmo 107, pero ahora vamos a ver volteado. Dios voltea el asunto. Primero Dios dice en Salmo 107, versículo 33, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera convierte en estéril. ¿Por qué? Por la maldad de los que la habitan, la tierra. Pero versículo 35 dice, cuando hay arrepentimiento, vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Amigo, de manera personal, Dios puede cambiar tu sequía en abundancia de aguas, estanques, ríos, fuentes, estanques, y también habla de manantiales. Y en nuestro texto principal en Isaías 41:17 dice, abriré manantiales de aguas en tierra seca. Esta fue la promesa de Dios a Israel al obedecerle a Él como nación. En la tierra prometida habría manantiales. Dice en Deuteronomio 8:7, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tristemente hoy día he oído testimonios que en los potreros ya no hay para los animales del campo. En los naranjales ya todo está secando y se echando a perder, además de otras cosechas. Hoy día uno puede buscar aguaciel y no está aquí en el pueblo, y aún en otras purificadoras uno va y ya cerraron. ¿Ya? ¿Qué está pasando? El problema es, estamos todavía en nuestros pecados, dice Dios, y no le hemos buscado de corazón a Él. Las aguas físicas y mayormente las aguas espirituales. La Biblia habla de manantiales de aguas espirituales. Mire, Salmo 36. Salmo 36, el salmista David está alabando a Dios y diciendo en versículo 7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura, lo rico y abundante de tu casa.
Tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, vida espiritual, abundante y eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Jehová Dios, en tu luz veremos la luz, porque Jesucristo es la luz del mundo y la fuente de agua viva espiritualmente. Salmo 36, ya vimos Salmo 107, Dios convierte sequedales y lugares áridas en manantiales de aguas. Pero también Isaías 49, versículo 10. Estamos regresando a Isaías, cuyo nombre significa también Jehová salva, salvación de Jehová. Isaías 49, versículo 10, hablando de tiempos futuros. Tal vez aún como Apocalipsis 7, si quiere ver más tarde, entrando en la eternidad. No tendrán ahí hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá. Oh, yo quiero estar ahí lo más pronto posible, Dios. Porque Él que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Hablando de esa bendición del reino futuro del Mesías Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, arriba. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Oh, ven, Señor Jesús, para llevarme y llevarnos a tu reino, los que conocemos a ti, confiamos en ti como fuente de agua viva. Porque el Cordero, Cristo, que fue inmolado por nuestros pecados para salvarnos, limpiarnos, darnos vida eterna, la salvación de la ira venidera, de la condenación eterna, porque el Cordero está en medio del trono y los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ellos, de los ojos de ellos. Pero no tenemos que esperar, los que hemos creído en Cristo, estas aguas hasta llegar al cielo. Jesús, ya vimos en Juan 4 con la mujer samaritana, tú pedirías de mí y yo te daría agua viva, que salte para vida eterna. Y en capítulo 7, escucha, esta es la aplicación final. Juan capítulo 7, versículo 37, Jesús clamó. A menudo Él hablaba con calma, pero esta vez clamó. Y dice Juan 7:37, Jesús alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed de Dios, hambre y sed de justicia, sed de una vida mejor, una vida diferente, una vida sin tanto pecado, una vida con la bendición de Dios en esta vida y una vida eterna con Dios en el cielo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, el Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él. Esta es la bendición, los ríos de agua viva para los que creen en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Es decir, Él es Dios manifestado en forma humana. Obedeció a su Padre y tomó forma humana, habiendo estado con su Padre en la eternidad con su Padre. Desde los días de la eternidad, dice Miqueas 5:2. Antes de la fundación del mundo, Juan capítulo 17, 2 veces dice, estaba contigo, Padre. Pero Él vino a la tierra, se hizo hombre.
con el fin de entregarse a sí mismo en la cruz, su cuerpo, su sangre, y se hizo pecado. Fue hecho pecado en la cruz, es decir, cargó con todo nuestro pecado y todo el juicio merecido, nuestro juicio merecido por el pecado, la condenación eterna, Él recibió. La ira de Dios, el enojo de Dios, el castigo de Dios, toda la corrupción y la culpa de nuestro pecado una vez para siempre, y derramó su sangre en señal de la verdad que Cristo Jesús murió, derramó su sangre por todo pecador y todo pecado de todo pecador. Amigo, ven a la fuente de salvación que es Cristo crucificado. Ven a la fuente de sangre que brotó de sus manos, de su costado, de sus pies, de su rostro, donde mesaron su barba, donde le golpearon en las espaldas, en todo su cuerpo le bofetearon y salió sangre por todos lados. Y esto fue el pago perfecto, único y suficiente por todo pecado de todo pecador de todos los siglos. Bendito Dios y bendita fuente de perdón, de limpieza, de salvación, Jesucristo, Hijo de Dios, hecho carne con el fin de haber sido hecho pecado en la cruz por nosotros, para quitar este pecado de nosotros y quitar este pecado de delante de Dios y darnos el regalo, comprado con la sangre preciosa que Él derramó en la cruz, el regalo de perdón y de vida eterna. Entonces la Biblia dice, ven a las aguas gratuitas. La Biblia termina en Apocalipsis capítulo 21, 6 y capítulo 22 hasta el final de la Biblia. Vengan a las aguas gratuitas, las aguas vivas. Y yo te invito, Dios te invita, amigo, amiga, que siente que eres pecadora, separado ahora de Dios y en peligro de estar separado eternamente en el castigo eterno. Ven a la fuente abierta por ti y todo tu pecado, Jesucristo crucificado, pero ahora resucitado y glorificado, y esperando que tú vengas a Él con fe, le invoques y le recibes, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cree en el Señor Jesucristo, lo que hizo por ti en la cruz para salvarte. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque de tal manera amó Dios al mundo, esto te incluye a ti, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, aguas vivas de agua de vida nueva, vida abundante y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es regalo de Dios. Recíbelo por fe y bebe de las aguas del cielo. Y después esperamos ver que arrepentidos nosotros aquí en la tierra, Dios abrirá la fuente de aguas físicas también, pero hay que buscar primeramente las aguas espirituales, y lo demás Dios dará a su tiempo. Que Dios bendiga a usted y su familia. Seguimos buscando a las aguas.